Bienvenidos una vez más a nuestro curso online sobre el efecto de las 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno sobre nuestra salud. Espero que estén aprendiendo muchísimo. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar dentro de unos minutitos sobre algo que le va a impactar. Si le han gustado los temas anteriores, este le va a gustar mucho más. Y quiero recordarle lo siguiente, y es que pueden someter sus inquietudes, sus preguntas, comentarios allí en la cajita donde se ponen los comentarios. Es importante, señores, que ustedes comiencen a hacer comentarios, porque eso nos va a ayudar muchísimo a ver qué tipo de temas a ustedes les interesa y cómo este curso está impactando sus vidas y cómo le está gustando. Así que vamos a comenzar con nuestro curso, nuestra lección en el día de hoy, que está bien interesante, y vamos aquí a compartir toda la información que le tenemos en el día de hoy. Vamos a comenzar desde el mismo comienzo. Y recuerden que estamos hablando de cómo afectan estas estaciones al cuerpo humano. Y estamos ya, señores, en la lección número 4. Estamos un poquito más allá de la mitad del curso. Nos faltan 3 lecciones más. Y vamos a hablar específicamente en el día de hoy sobre el patrón estacional de las enfermedades sobre la salud. Y estábamos hablando en la lección anterior, en el día de ayer, sobre cómo nuestros cuerpos reaccionaban frente a los colores que nosotros vemos en las 4 estaciones del año. Y recuerden, si hay algo que ustedes no le llega a la mente en estos momentos de la información del día de ayer, entonces vuelvan a ver el video para que puedan entender mejor la lección de hoy. Recuérdense que eso es una clase y es importante que manejen la lección anterior. Decíamos que los colores o la luz, mejor dicho, va a penetrar por la retina de nuestros ojos, y que allí hay células receptores llamados unos conos y otros bastones que se encargaban de clasificar o de absorber los colores diferentes, que los conos especialmente, ellos transmitían los colores rojo, verde y azul, y le hablábamos también de que los bastones tenían que ver mucho con el color amarillo. Ahora bien, todo esto, así como están viendo en su pantalla, todos estos colores van a penetrar específicamente esos colores específicos que le acabo de decir. Ahora, algo que yo quiero que tengan presente en sus mentes es, por ejemplo, la luz blanca, o sea, los rayos luminosos del sol. Estamos hablando del sol. El sol se refleja, es lo que determina el día. Entonces, estamos hablando de luz blanca. Y algo importante es que no importa el objeto que sea una fruta, sea un vegetal, sea un pedazo de metal o de madera o de plástico, va a emitir radiaciones. Y entre más caliente este objeto está, vamos a notar que la luz que va a reflejar al principio es una luz infrarroja. Por ejemplo, y como dice el nombre, infrarroja. Rojo es uno de los primeros colores que va a comenzar a emitir ese objeto. Entre más calor, más rojo va a ser, más oscuro, o sea, más rojo intenso, y luego van a comenzar a recorrer todos los otros colores, y de allí va a acabar en el
color azul, en el color púrpura. Ustedes lo pueden ver en un metal. Cuando un metal se calienta, lo podemos ver en su esplendor. Este metal, el primer color que ustedes van a ver cuando calientan algo es el rojo. Se pone al rojo vivo. Y en la medida, quizás ustedes no ven los otros colores, pero si se ponen su mirada fija allí, van a ver allí destello de otros colores. Y al final van a ver que ese color rojo terminó en algo azul, en un color púrpura. Lo mismo nosotros podemos ver en las estaciones del año. Cuando comienza el sol a calentar nuestra tierra, vemos que todo es más brillante en la primavera. Luego en el verano, cuando ese sol se pone intenso y hay más refracción infrarroja, esos colores que al principio nosotros vamos a ver y se van a reflejar son los colores, o sea, entre más cálido vamos a ver los colores naranja, los colores rojos. Y precisamente son los colores que nosotros vemos cuando el sol está en su máximo esplendor, que es en el verano, y también como le sigue el otoño, el color anaranjado, los colores rojos, los colores amarillos, que son los colores cálidos. Luego vemos que termina en lo que se llaman colores fríos, que son el color azul, que es característico, lo vimos en el día de ayer, del invierno, y en los colores verdes, que es el color que representa la primavera, y ven que en la primavera no está caliente, la primavera comienza con un clima frío, un clima fresco. Entonces, esto es lo importante, señores, de todo esto. La luz va a reflejar todo el espectro electromagnético. El espectro de la luz, simplemente para aquellos que no están relacionados con este tipo de término, está compuesto por unas bandas de colores que se van a mezclar entre sí. Como ustedes lo ven allí, esas bandas de colores en el arco iris. Señores, es algo bien fácil de entender. Tomemos, por ejemplo, una hoja. Nosotros vemos una hoja. Generalmente hay hojas verdes, hay hojas amarillas, pero en este caso, como lo están viendo en sus pantallas, van a ver una hoja verde. Allí, recuerden que estamos hablando del día, porque en la noche, si es todo oscuro, o sea, no hay mucho sol. Entonces, a menos que haya luz en determinado objeto, ya sea por una linterna, por una lámpara, una bombilla que le pongamos allí a eso, una luz blanca generalmente, entonces sí vamos a ver los colores. Entonces, durante el día que nosotros vemos el mundo, la naturaleza, vamos a ver que en una hoja verde lo que está pasando es que todos estos colores, porque la luz blanca va a reflejar todos los colores, van a penetrar allí, en esa superficie, en esa hoja. Generalmente lo que sucede es que cuando los rayos luminosos impactan un objeto, en este caso la hoja, ese objeto va a absorber algunos colores y va a reflejar otro. Generalmente siempre refleja un color en específico, y ese color que refleja, como el caso de la hoja, aunque impactaron todos los colores porque vienen en el rayo luminoso, todos estos colores, ese objeto, esta hoja lo va a absorber y va a reflejar aquel que no absorbió, en este caso el color verde, que es el color que va a ver nuestros ojos. En una banana que es amarilla, nosotros vamos a ver lo mismo. El color de esta banana vemos que es amarilla, es el color que va a reflejar y es el color que nosotros vamos a ver. En una manzana, de igual forma, el color, como lo están viendo allí, esa rayita que viene y penetran todos los rayos, todos los colores van a penetrar en esa manzana, pero nosotros vamos a ver esa manzana roja en este caso, porque es el color que no absorbió. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con todo esto? Que cuando nosotros vemos
que un objeto, que una fruta, que un vegetal absorbe todos estos colores tienen propiedades, tienen características, tienen nutrientes, tienen propiedades terapéuticas diferentes y se va a encontrar allí dentro de esa manzana, aunque nosotros le estemos viendo color rojo, porque es el color que no absorbió, pero después todo esto, todos esos colores van a activar todas estas propiedades, o sea, al ser absorbido, esos colores van a activar todas estas propiedades maravillosas, tanto curativas como nutricionales en esa fruta y en ese vegetal. Así que cuando nosotros veamos un vegetal, una fruta que abunda en una estación, vamos a aprender ya en la próxima lección cuál es el propósito por el cual nuestro creador permitió que estas cosas tuvieran, estos vegetales, estas frutas y aún nuestro medio ambiente tuvieran ese color. Recuerden algo, como les dije al principio de la lección, que el color blanco, y esto es importante que lo tengamos en consideración, porque generalmente la mayoría de los nutrientes, como también de las propiedades curativas de estos vegetales, de estas frutas, de estas plantas, van a tener, van a estar relacionados con su color. Y el color blanco generalmente tiene que ver mucho con las propiedades antibióticas de un vegetal, de una fruta, de una hoja. Así que es importante que ustedes tengan esto o sea, en sus mentes. ¿Por qué? Porque recuérdense que el color blanco tiene que ver mucho con la luz blanca y la luz blanca tiene que ver mucho con el día. Y recuérdense que hay estaciones del año que cursan más con horas de luz. Así que esto es importante que nosotros lo tengamos en mente para que todo esto comience a tenerle sentido. Recuérdense, como les decía, que cada estación del año tiene un patrón de colores específico. Eso lo vimos en la lección pasada, así que si no recuerdan, por favor, vuelvan a la lección pasada y miren cada color que es específico de cada estación del año. Ahora bien, esto también en sí tiene un patrón que tiene que ver con enfermedades específicas. ¿Por qué? Porque cada color dijimos que tiene influencia sobre los rayos luminosos que tienen los objetos, sean plantas, estoy hablando de plantas curativas porque estamos hablando sobre salud y también sobre plantas, como las vimos también, colores que tienen efectos sobre nuestras emociones, como también propiedades curativas, para la redundancia, y también propiedades nutricionales. Todos estos colores van a influir de esta forma. Hay algo que se estudió, está bien documentado en la ciencia, y es de que hay factores que influyen en lo que se llama estacionalidad, es decir, enfermedades que aparecen en estaciones específicas del año, pero hay factores y estos factores son, y es bueno, señores, que nosotros tengamos y tomemos en consideración esto, porque esto ha sido objeto de mucha confusión, de que si los colores es algo y la terapia y el mundo de la medicina alternativa generalmente no es ciencia. Y por eso es que he querido traerle este tipo de cursos para que vean que sí es ciencia, que sí hay estudio, que esto no tiene que ver nada, por ejemplo, para el mundo cristiano, de que si nueva era, no, señores, son métodos simples de salud que nosotros tenemos que aprender para nosotros poder mejorar cualquier enfermedad. Está bien que vayan al médico, que busquen un diagnóstico, que sigan sus consejos y tratamiento, pero es importante, señores, que ustedes tomen este tipo de información y lo involucren en su estilo de vida para que esa enfermedad no dure para siempre en sus cuerpos. Y esos factores son factores ambientales, específicamente estoy hablando de la temperatura y de la humedad. Ustedes saben que la temperatura, temperaturas altas, temperaturas frías, aparecen, y aún la humedad en estaciones específicas del año, que la vamos a ver más adelante. Y, por ejemplo, vamos a tomar en caso de los mosquitos. Los mosquitos aparecen en temperaturas cálidas y también en temperatura entre más húmeda, más mosquitos hay. Y recuerden esas enfermedades, por ejemplo, tenemos el Zika, que
ha estado de moda en muchos países, países del trópico, países de, por ejemplo, de este tipo de clima, y también el dengue que aparece en estaciones específicas, y eso es importante que nosotros lo tengamos en consideración para cuando nosotros hablemos de las cosas que nosotros podemos hacer en cada estación que vemos este tipo de enfermedades y problemas manifestándose. Otro de los factores que intervienen en cómo las enfermedades aparezcan en o aparecen en determinadas épocas del año es el comportamiento del anfitrión. Esto, o sea, lo que quiero decir, el anfitrión es la persona que padece la enfermedad. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con el estilo de vida. Si, por ejemplo, estamos hablando de un lugar, de una de esas estaciones que es muy lluviosa, entonces nosotros tenemos que tomar en consideración que generalmente las personas, cuando el clima está muy frío, cuando está nevando, cuando está lluvioso, permanecen mucho en sus casas. Entonces, esto es otro de los factores que hay que tomar en consideración cuando estamos hablando de cómo enfermedades aparecen en determinadas épocas del año. Estamos hablando de la fenología, esto tiene que ver mucho con lo que se llama meteorología, y simplemente es como el clima va a influir en ciertos factores o fenómenos de la naturaleza, como es el fenómeno de la invernación o de la migración de ciertos animales o peces de un lugar a otro. Es decir, por ejemplo, hay animales específicos que cuando hibernan se trabajan, o sea, se trasladan de un lugar a otro. Y también cuando vienen épocas específicas del año, migran de un lugar a otro. Y esos animales, muchos de ellos, hay una infección en medicina que es transmitida, por ejemplo, por algunas aves, por las heces fecales de algunas aves. Entonces, cuando ellas migran, esas enfermedades que se transmiten a través de esos animales, de esos insectos, de esas aves, especialmente son las aves las que migran, y los peces van con ella a transportar este tipo de problemas de salud. Entonces van a ser común en el lugar donde ella están en ese momento. Otros de los factores son factores exógenos, o sea, que no tienen que ver para nada ni con el microbio, tampoco con la persona que está padeciendo la enfermedad. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con esas enfermedades que son transmitidas por la picadura de estos insectos, como dijimos anteriormente, o sea, que no tiene que ver nada con la persona, de que si el sistema de defensa está bajo o alto, no tiene que ver nada tampoco con el animal que esté, por ejemplo, que las heces fecales son las que producen contaminación. Tenemos un ejemplo de todo esto, una enfermedad que se llama enfermedad de Lyme, que da problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas inclusive del corazón y problemas también de artritis. Esto es producido por la picadura de una garrapata. Entonces, generalmente en el verano es cálido, hay mucho sol y las personas se trasladan de un lugar a otro y son más, porque son más activas, van a hacer picnic, van de vacaciones, van a los campos, a la montaña, juegan más con los animales, entonces pueden ser una presa fácil a que sean mordidos por una garrapata y que esa garrapata le transmita lo que se llama la enfermedad de Lyme. Entonces, estos son los factores que van a influir en este tipo de problema de salud, es decir, las enfermedades que se presentan en épocas específicas del año. Hay también una serie de enfermedades, lo que nosotros llamamos enfermedades infecciosas, que también tienen un patrón estacional. Y esto ha sido muy documentado. Hubo una científica, Micaela Martínez, de la Universidad de Columbia, que ella observó o tomó toda la información, recaudó la información que tenía la Organización Mundial de la Salud sobre enfermedades infecciosas, como también el Centro para Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas aquí en Estados Unidos, y creó un calendario
en que le aparecían decenas de estas enfermedades infecciosas. Y por ejemplo, ella notó que aún las enfermedades infecciosas que eran agudas, por ejemplo, como la gripe, como aquellas también que son ya enfermedades crónicas como la bronquitis, enfisema, todo ese tipo de enfermedades que muchas veces comienzan con un proceso infeccioso. También la hepatitis B. Ella notó que, por ejemplo, la hepatitis B en China y en México se daba más en la primavera y en el verano, y notó también que en la India aparecía más en la época del invierno. ¿Por qué? Porque ya nosotros lo dijimos en temas pasados. Por eso es importante y recalco de que tienen no solamente que ver el video, sino que estudiar bien y anotar, porque cada temporada trae cambios específicos, trae colores específicos y afecta de manera específica los países, especialmente dependiendo en qué parte de la Tierra estén, si en el polo norte, polo sur, etcétera. Ahora, vamos a hablar ahora de las enfermedades de la primavera. De la primavera son comunes las infecciones, como también las alergias respiratorias. ¿Por qué? Porque las alergias, porque hay factores que influyen la polinización de las plantas, influyen también, o sea, de las plantas, de las flores, de los frutos, todo eso. También tiene que ver mucho con los cambios de nuestro cuerpo ante la temperatura y también con las actividades que nosotros realizamos. Ahora bien, algo importante es que las enfermedades, por ejemplo, decíamos aquí que abundan las infecciones, porque esas infecciones generalmente en la primavera pueden ser causadas por virus y por bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias son más comunes que abunden, o sea, ellas necesitan un clima más cálido para poderse multiplicar, para poderse sobrevivir. Entonces, también abundan los virus, porque los virus necesitan de un clima más frío. Entonces, ahí en la primavera no tenemos los dos, dependiendo en el país en que esa estación esté transcurriendo. Hay enfermedades de la piel, generalmente porque son causadas por la infección de la piel, por bacteria y por hongo. Específicamente, y los hongos también necesitan de un clima más húmedo que es propicio en la primavera. Tenemos la rinitis alérgica y es por el polen, por el pasto, cuando se cortan los árboles, cuando se corta todo esto también es propicio ese tipo de enfermedades. El asma bronquial por la misma característica e infecciones gastrointestinales, porque dijimos que abundan las bacterias. Entonces, todo eso, ya sea la chiquera, la salmonela, el Escherichia coli, que generalmente muchas veces se encuentran, o sea, se encuentran contagiando algunos alimentos. Entonces, nosotros consumir los alimentos vamos a contagiarnos con este tipo de bacterias que van a abundar allí por las características del clima. Tenemos también la hepatitis viral por el consumo de fruta contaminada, y dijimos que tanto los virus como las bacterias abundan por la humedad y también por el clima cálido, o sea, aunque no sea como en el verano, pero sí clima cálido en algunos países, como también por el clima un poco fresco. También hablábamos de la deshidratación también en algunos países, puede ocurrir en niños y en ancianos, porque hay la primavera cursa en algunos países ya con temperaturas más templadas. Tenemos también la cólera o la amebiasis, también por la ingesta de alimentos contaminados, porque dijimos, señores, que en la primavera, yo no voy a repetir lo mismo que dije en lecciones anteriores, no estoy esperando que ustedes manejen ya el material, porque en la primavera ya el medio ambiente es propicio para que este tipo de microorganismos, no solamente los animales, sino todo el mundo microscópico también, comience a reproducirse en nuestro mundo. También tenemos los parásitos, como las garrapatas, los piojos, la pulga, los chinches, todo eso también comienza también a aparecer ya en esta estación del año, a multiplicarse, y vamos a ver que son parte también de estas enfermedades que se producen en esa estación. En el verano, señores, en el verano la deshidratación es por la pérdida de líquido, entre más sol
va a haber más evaporación y va a haber deshidratación. Las infecciones, especialmente infecciones por la piscina, los baños en la piscina, en el mar, en los ríos, también las bacterias, dijimos que necesitaban un clima cálido, y también los mosquitos por la humedad y porque el clima está cálido, y también las alergias respiratorias por el polvo, y está también por factores desconocidos. La ciencia aún no se pone de acuerdo. La poliomielitis es más común durante el verano. Ahora, los factores que van a influir son la naturaleza de los patógenos, es decir, las bacterias, dijimos que preferían el calor, los cambios de nuestro cuerpo ante las altas temperaturas, lo que va a provocar esas deshidrataciones, y también las actividades que realizamos durante los meses de verano, porque decíamos que se van a los parques, a los ríos, allí están ya todos estos microorganismos que son microscópicos del mundo microscópico, valga la redundancia, que pueden producir un montón de enfermedades, como lo acabo de explicar. Vemos la cistitis, que es inflamación, infección de la vejiga, simplemente por los baños. La gente se queda con sus trajes de baño mojados, y esto hace que esto allí, esas partes estén húmedas, y esto va a promover que se desarrollen bacterias allí. Decíamos que las bacterias necesitan de un ambiente húmedo y un ambiente también cálido, y por eso es que la cistitis aparece más, infecciones de la vejiga, de los riñones en esta época. Los pies de atleta por los hongos, señores, por el mismo clima, y tenemos la gastroenteritis por lo que acabamos de explicar. Recuérdense, la gastroenteritis ya en el verano no va a ser causada por virus, como vimos que aparecen tanto en la primavera, sino aquí la gastroenteritis va a ser por bacteria, porque le gusta el calor. La deshidratación, hablamos de ello, la conjuntivitis, ya sea por bacteria, ya sea por la irritación de la piscina, la irritación de los ojos porque están tomando por las radiaciones solares, como también por el agua del mar, y también por la exposición a otros factores que tienen que ver con el verano. En el otoño, señores, las hojas caen, pero también su salud cae. Les recuérdense lo que les decía en otras lecciones, es una época de transición, señores, y las enfermedades que vamos a ver son las enfermedades que tienen que ver con los cambios de humores. Hay infecciones, hay alergias respiratorias y hay trastornos cardíacos. Son las enfermedades que abundan, y los factores que van a influir para que estas enfermedades se presenten es el descenso de la temperatura, el frío. Y recuérdense lo que le decíamos de los colores fríos, recuérdense lo que les decíamos de las bacterias que le gustan el frío. Ahora, la humedad también producida por el viento y por las lluvias también pueden ser factores para el desarrollo de algunas enfermedades. Una de las cosas que nosotros más vemos en la temperatura es que el clima no se pone de acuerdo digo no se pone de acuerdo porque generalmente lo que tiene que ver esto es con los rayos luminosos, ¿verdad? Durante la mañana es frío, la temperatura es fría como en la primavera, y ya a medida que el sol va dándole al medio ambiente, a la naturaleza, vemos ya que el calor comienza a sentirse un calorcito a mediodía, luego en la noche comienza a bajar la temperatura. Entonces aquí nosotros vemos también una mezcla de patógenos, es decir, de virus, de bacterias que comienzan a influenciar o sea, la salud, y pueden producir algunas enfermedades. Así que generalmente otra de las cosas es de que en este tiempo, como hay un poco de frío por la mañana, un poco de frío en la noche, generalmente mantenemos nuestras ventanas cerradas por más tiempo, la casa no le llega mucho aire, y esto puede predisponer a infecciones causadas por virus, y también aquellos enfermedades que se transmiten por aires secos, como son las alergias de esta época. Dentro de las enfermedades que tienen que ver mucho con esto, tiene que ver la depresión. Recuérdense que la melatonina hablábamos
que se encarga de muchísimas cosas allí. Y generalmente decíamos también que esta melatonina comienza a reducirse con la luz solar. Y como en el otoño los días son, hay menos, el sol no está en todo su esplendor, son más oscuros que en el verano, que en la primavera, esto hace que la melatonina se segregue más. Y comienza otra hormona llamada serotonina, que es la hormona de la felicidad, decíamos, que comienza a disminuir porque no hay tanto sol, y esto va a producir en los seres humanos apatía, cansancio, somnolencia y también hasta tristeza porque no hay tanto sol, y es la melatonina que en estos días de invierno, en estos días de otoño, comienza más a ser segregada en nuestro cuerpo. También la gastroenteritis, por lo que decíamos, por las lluvias, por todo eso, hace que este tipo de cambios atmosféricos hagan que ciertos microorganismos abunden más, los virus y también las bacterias, si por ejemplo tienen la característica para que ellas lleguen y se multiplican, y a un parásito, ellos van a los alimentos y pueden ser transmitidos a nosotros, tanto por el calor, también por la humedad. Y también la conjuntivitis, también por lo mismo, por el polvo, por la caída de las hojas, el polvillo que hace y por el encerramiento que hay en nuestra casa. El corazón, ¿por qué? Porque el corazón se va a esforzar muchísimo para adaptarse a los cambios de temperatura y comienza a sufrir una especie de desgaste y de sobrecarga, y esto hace que haya más sobrecargo, valga la redundancia, en este sistema cardiorrespiratorio, y el paciente puede terminar con un problema de cardíaco. En la piel, por hongos, recuérdense la humedad, recuérdense la lluvia mezclado con el poquito de sol a mediodía, entonces esto hace también que la piel se reseque, hay infecciones por hongo, como también alergia. Y es la época del resfriado, de los catarros, de la gripe. ¿Por qué? Por los virus. Decíamos que les gustan este tipo de temperatura y entonces van a hacer su aparición. La artritis reumatoidea o enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, también la diabetes tipo 1, porque simplemente les decíamos que en este tiempo las defensas bajaban. Recuerden, le hablábamos de los monocitos que se encontraban en la superficie, que era parte de la defensa del cuerpo, y todo esto produce, hay cambios en esta célula, y entonces el sistema de defensa está inestable y va a ser propicio para este tipo de problema autoinmune, donde el cuerpo se autoataca. Y el polvo, las alergias, ustedes están viendo allí en su slide, en su PowerPoint, en su pizarra virtual, están viendo este animalito que se llama ácaro, que cuando ustedes encierran, ya han tenido las diferentes estaciones del año, las casas están cerradas por el cambio atmosférico, y estos animalitos, por así decirlo, llamados ácaros, ellos viven siempre en zonas más polvorientas, cálidas y húmedas de la casa. Por ejemplo, si tienen alfombra, o sea, no importa si está cálida, si hay humedad, y ese mismo polvo hacen que estos animalitos se multipliquen y van a causar muchísimas alergias. Así, señores, que yo espero que en el día de hoy hayan aprovechado esta lección. Ven que está hermosísima, y en el día de mañana nosotros vamos a ver, o en la próxima lección, porque ya el día de mañana vamos a tomar un descanso, no va a haber clase, vamos otra vez a dar clase el viernes, porque tengo que salir de emergencia, y vamos a comenzar la clase de nuevo en el lunes, así que estén pendientes. Y vamos, mire, es uno de los temas más lindos, más interesantes. Yo sé que siempre estoy diciendo eso, pero este en verdad es interesante. Señores, dejen sus comentarios allí, es importante para mí. Díganme qué le pareció todo esto, qué le pareció el curso, y vamos, especialmente la lección, y ustedes van a ver cómo van a aprender mucho más. Así que hasta la próxima, qué bueno que estuvieron conmigo, que Dios me los bendiga. Chao.